Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de webinar realizado por el equipo comercial de Madua Rofex. Mi nombre es Alejandro Lenzi y estamos trabajando junto a Federico Gaborossi en el equipo Agro. En esta oportunidad nos enfocaremos en lo que respecta a contratos de opciones sobre futuros agropecuarios. A medida que se vaya desarrollando la charla, y si tienen alguna duda, pueden ir dejando sus preguntas en el canal de preguntas y respuestas que la vamos a responder al finalizar la misma. A su vez, una vez concluido el webinar, va a quedar grabado y lo subiremos a la plataforma de YouTube para que lo puedan rever o compartir con aquellos participantes que hoy no pueden estar presentes. Así que hecha la introducción, Federico Gaborossi es quien llevará adelante la misma, así que Fede, te doy la palabra. Muchas gracias. Dale, Ale, buen día, ¿cómo va? Muchas gracias por la presentación. Buen día a todos y gracias por participar. Bueno, como anticipó Ale, hoy vamos a dedicar el webinar a contratos de opciones sobre futuros de agropecuarios. Yo siempre lo que intento es hacer una breve introducción sobre derivados. Bueno, tanto los contratos de futuro como las opciones, como los swaps y como los contratos forward se denominan contratos derivados, ¿no? Bueno, son derivados porque el comportamiento y los derechos y obligaciones de estos contratos derivan de lo que conocemos y llamamos como un activo subyacente, que en este caso vamos a ver que el activo subyacente es un contrato de futuro de origen agropecuario. Vamos a definir en principio qué es un contrato de opción. Bueno, un contrato de opción sobre el futuro es un contrato a través del cual el comprador siempre adquiere el derecho pero no la obligación de comprar o de vender un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo, por supuesto que a cambio del pago de una prima. La primera salvedad para hacer en la definición, recordemos que el comportamiento, los derechos y obligaciones, como definimos, un derivado derivan del comportamiento de un activo subyacente. Bueno, en el caso de estos contratos, el activo subyacente es un contrato de futuro sobre soja, trigo y maíz, sobre un producto del mundo agropecuario, ¿no? De un commodity de origen agropecuario. Como consecuencia, lo que podemos decir que un contrato de opción es un derivado de un derivado, porque las opciones son contratos derivados y porque su subyacente, en este caso, que es un contrato de futuro de un producto de origen agropecuario, sería otro derivado. Como consecuencia, la primera salvedad es entender que el activo subyacente de estos contratos de opciones es otro derivado, es un contrato de futuro. Por supuesto que existen dos tipos de contrato de opciones, las opciones que conocemos como opciones call y las opciones que conocemos como opciones put. ¿Y cuáles son las opciones call? Bueno, las opciones call son opciones de compra, ¿no? O sea, todo aquel que quiera fijar un precio de compra de una mercadería debería estar comprando opciones call y la podemos definir como un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación. En este caso, fíjense, como es un call, de comprar un contrato de futuro a un precio determinado. Por supuesto que durante un lapso de tiempo, a cambio del pago de una prima, y por supuesto que el vendedor siempre tiene la obligación de vender dicho contrato de futuro. Entonces, primera definición, opción call, opción de compra, y el comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar el subyacente, que repito, es un contrato de futuro que puede ser de soja, de trigo o de maíz. Por otro lado tenemos las opciones de venta, conocidos como opciones put. Bueno, repito acá el mismo ejemplo que pusimos con los call. Todo aquel que quiera fijar un precio mínimo de venta, y vamos a ver después cuando veamos los ejemplos por qué decimos precio mínimo de venta, debería estar comprando opciones put. Por supuesto que el comprador de opción put está jugando un mercado a la baja. Y bueno, es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, fíjense en este caso, de vender un contrato de futuro a un precio determinado. Por supuesto que durante un lapso de tiempo, a cambio del pago de una prima, y por supuesto que el vendedor siempre está obligado a comprar el subyacente, que en este caso, repito, es un contrato de futuro. Bueno, los tipos de contrato de opciones call y put, bueno, fíjense en el resumen. En el caso del call, el comprador tiene el derecho a comprar el futuro, el vendedor está obligado a vender el contrato futuro, para resumir, ¿no?, las definiciones. En el caso del put, el comprador tiene el derecho a vender un contrato de futuro y el vendedor está obligado a comprar un contrato de futuro. Si tenemos que clasificar las opciones, y acá, ¿por qué es importante la clasificación de las opciones? Para entender qué tipo de opciones se negocian en Madua Rofex en relación a estos contratos de derivados de origen agropecuario.
Y bueno, por supuesto que si las clasificamos según desde el derecho que otorgan, ya las definimos, opciones de compra call y opciones de venta put. Después, si las definimos según el tipo de contrato en el cual se instrumentan, bueno, fíjense que tenemos opciones sobre el contado. Opciones sobre el contado es el típico ejemplo de las opciones que se negocian en mercados de contado, por ejemplo, BIMA, donde muchos están acostumbrados a comprar por ahí opciones de un subyacente que puede ser un valor negociable, como puede ser una participación societaria, una acción de una empresa. Ahí recordemos que estas opciones son sobre el contado, son sobre el papel directamente, sobre el valor negociable en forma directa. Por otro lado, existen las opciones que conocemos sobre contrato forward. Estas opciones generalmente no se negocian en mercados institucionalizados, sino que son tipos de opciones de los que se conocen como OTC, over the counter, ¿no? Ya que los contratos forward, si bien son derivados, pero son derivados OTC, que son bilaterales. Y por último, ahí marcado en negro para que se entienda, las opciones sobre futuros, de las cuales es el tema el que estamos tratando hoy, que básicamente el derivado o el activo subyacente de esta opción que se desprende es un contrato futuro. Más allá el origen, ¿no?, del futuro, que puede ser de origen agropecuario, que puede ser de origen financiero, etcétera, pero en este caso vamos a estar hablando de opciones sobre futuros, sobre commodities de origen agropecuario. Otra clasificación es según la naturaleza del activo subyacente. Bueno, como dijimos, hay opciones sobre acciones, hay opciones sobre divisas, existen opciones sobre índices representativos, ¿no? Recuerden que un índice es una construcción numérica y que básicamente se utiliza para ver cómo sigue el ritmo de una variable determinada, por ejemplo, un sector de la economía determinado, y que de la única forma que se puede operar un índice es a través de este tipo de instrumentos, un futuro, un ETF, en este caso una opción. Y por último, las acciones sobre commodities, que recordemos que el origen de la palabra commodity es materia prima sin procesar. Como consecuencia, dentro de commodity podrían entrar granos, cereales, podría entrar petróleo, podría entrar oro, etc. Y por último, según el momento en que se ejercen, que se pueden ejercer, bueno, existen dos tipos de opciones, las que conocemos como las opciones del tipo americanas y las opciones del tipo europeas. Esto nada tiene que ver, aclaro que nada tiene que ver con el continente donde se negocian las opciones, ¿no? De hecho, la casualidad es que, por ejemplo, acá en Mato Arrofex se están negociando opciones del tipo americanas. ¿Y cuáles son las opciones del tipo americanas? Bueno, son aquellas opciones que se pueden liquidar, ¿no? O se pueden ejercer cualquier día hasta el día del vencimiento. O sea, recordemos que un contrato de opción tiene una fecha de vencimiento, entonces desde el momento que yo la negocio hasta su fecha de vencimiento, en cualquier parte de esa vida de la opción, yo puedo ejercer este derecho, ¿no? En cambio, las opciones del tipo europeas solamente ejercen su derecho el día del vencimiento. Para aclarar, las opciones que estamos viendo del tipo de derivados de futuros de origen agropecuario, que vamos a ver que se negocian en Mato Arrofex, son opciones del tipo americanas, ¿no?, que se pueden ejercer en cualquier momento en la vida del instrumento hasta el vencimiento. Bueno, ¿cuáles son las partes que componen los contratos de opciones? Para aclarar un poco el tema. Bueno, por un lado existe el comprador es el que paga la prima, ¿no?, y adquiere el derecho pero no la obligación. Por ejemplo, un comprador de un call, el comprador de un call está pagando la prima, ¿no?, tiene el derecho de comprar al precio de ejercicio, ¿no?, el subyacente determinado, pero no tiene la obligación, tiene el derecho pero no está obligado. En cambio, el vendedor, que es la otra parte de la opción, es el que cobra la prima que paga el comprador, y por supuesto que el vendedor es el que tiene la obligación. En el caso del call, el comprador tiene el derecho, ¿no?, pero no la obligación de comprar, y el vendedor tiene la obligación de vender, por supuesto que siempre y cuando el comprador ejerza su derecho. Por otro lado, está otra parte de los que componen los contratos de opciones, es lo que conocemos como strike o precio de ejercicio, que básicamente es el precio asegurado. Este precio no se negocia, este precio ustedes lo van a encontrar en los visores de precios, en las pantallas de negociación, donde van a ver a cuánto se negocia cada strike de cada producto, de cada mes de vencimiento,
Entonces, básicamente, uno lo que tiene que decir es, bueno, ¿cuál es la opción que quiero, call o put? ¿Cuál es el mes de vencimiento que quiero? No sé, mayo, noviembre. ¿Qué producto? Soja noviembre, soja mayo. Bueno, y ahí buscar qué strike o precio de ejercicio, que básicamente es el precio asegurado, y ver a cuánto está negociando esta opción. Por otro lado, está la prima. Recuerden que la prima es el costo que paga el comprador y que cobra el vendedor por este derecho, y es el único valor, la prima, que se negocia en los sistemas de negociación. Y por supuesto, cuando ustedes busquen una opción call o put del producto mes en cuestión y del precio de ejercicio o strike en cuestión, ustedes van a ver, ¿no?, la negociación de la prima, que básicamente es un mercado de competencia perfecta, donde hay oferentes, donde hay demandantes, y como consecuencia una rueda de operaciones transparente, ¿no? Como consecuencia de ahí surgen los precios de los valores de las opciones, ¿no? Y por último, la fecha de vencimiento, como todo contrato, tiene una expiración, tiene un vencimiento de las opciones, bueno, que después vamos a determinar cuáles son estas fechas de vencimiento de los. Otra terminología muy importante con respecto para entender bien el funcionamiento de las opciones es la terminología dependiendo cómo está la opción para ejercerse o no, ¿no? Si la opción está, vamos a poner el primer ejemplo, lo que conocemos como ATM, que son las siglas de At the Money. Bueno, una opción At the Money es cuando el precio del subyacente es igual al precio de ejercicio. Vamos a poner un ejemplo simple para entender. Si yo tengo un call de soja noviembre, precio de ejercicio $300, y el subyacente, que es la posición futura de soja noviembre, cotiza a $300, o sea, el mismo precio que el subyacente, que el precio de ejercicio, básicamente esta opción se la conoce como At the Money, y tiene la particularidad que esta opción, ejercer este derecho, es totalmente distinto, porque la realidad es que si yo estoy comprado en un call, ejercer el derecho de mi precio de ejercicio, de comprar a 300, cuando el subyacente vale 300, por supuesto que es indistinto hacerlo. Generalmente lo que se hacen es ejercen, porque la prima ya se pagó, la prima es un costo hundido, como consecuencia muchos lo que hacen es ejercerlo, y cuando se ejerce, por supuesto que se transforma en una compra de, en este caso, no sé, soja mayo, soja noviembre 2023 a $300, como consecuencia lo que decimos que es indistinto, porque la realidad es que si se me ejerce el derecho de comprar a 300 algo que en el mercado ya vale 300, mucho sentido no tiene. Otra de la terminología es la que conocemos como la opción out of the money. Bueno, esta es la opción, la que se conoce como que la opción que no tiene valor intrínseco. Vamos a poner ejemplos. En el ejemplo del call es cuando el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio. En el caso del put es cuando el precio del subyacente es mayor al precio de ejercicio. Vamos a ver un ejemplo de un call out of the money. Por ejemplo, un call out of the money es un call de soja mayo, call de soja noviembre 2023, precio de ejercicio 300, cuando la soja mayo de 2023, que es subyacente, cotiza a $280. Por supuesto que no voy a ejercer mi derecho de pagar 300, el derecho que me da el call, ¿no?, de comprar a 300 algo que en el mercado vale 280. Como consecuencia, esta opción no tiene valor intrínseco, su valor intrínseco es 0, no tiene valor de ejercicio. Como consecuencia, una opción de estas características, si continúa de esta forma su vencimiento, básicamente lo que harían los compradores de esta opción es dejarla expirar, ¿no?, y ir y comprar el subyacente a los $280, ¿no? Por supuesto que lo que voy a obtener, la pérdida máxima que voy a obtener, es la prima que yo pagué por esta opción. Un ejemplo de put out of the money, supongamos, put de soja noviembre, precio de ejercicio 300, cuando la soja noviembre está cotizando a 320. Bueno, no voy a ejercer el derecho de vender a 300 algo que en el mercado vale 320. Como consecuencia, el valor intrínseco es 0 porque no tiene valor de ejercicio. Y si esta opción continuara a finish de esta forma, repito, lo mismo que el call, se dejaría expirar la opción a vencimiento, a finish. Como consecuencia voy y vendo a $320, que es lo que vale en el mercado, ¿no?, la soja, y por supuesto que la dejo expirar, y mi pérdida máxima es solamente la prima que yo pagué por este derecho de la opción. Y por último,
las opciones que se conocen como opciones in the money. Bueno, estas tienen la particularidad de que tienen valor intrínseco, o sea, tienen valor de ejercicio. Vamos a ver un ejemplo. En el caso del call, es cuando el precio del subyacente es mayor al precio de ejercicio. En el caso del put, cuando el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio. Ejemplo de call. Bueno, el call, el mismo ejemplo que ponemos antes. Call de soja noviembre 2023, precio de ejercicio 300, cuando la soja noviembre cotiza a 320. ¿Voy a ejercer mi derecho de mi call? Sí, porque se me ejerce el derecho y se me transforma en una compra de soja noviembre a 300 cuando vale 320 en realidad en el mercado. ¿Tiene valor intrínseco? Sí, valor de ejercicio. ¿Y cuál es? Esa diferencia entre el precio de ejercicio y su valor y el valor del subyacente, que son esos $20. Como consecuencia, una opción de money, en este caso particular, está teniendo valor intrínseco y su valor es de $20. En el caso del put, in the money, vamos a poner un ejemplo, el mismo ejemplo, put de soja en noviembre de 2023, precio de ejercicio 300, cuando la soja en noviembre está cotizando a 280. ¿Voy a ejercer mi derecho de vender a 300? Sí, algo que vale 280, se me transforma, si ejerzo mi derecho, se me transforma en una venta de soja noviembre a 300 cuando el subyacente vale 280. Entonces, ¿tiene valor intrínseco? Sí, esos $20 de diferencia entre los 300 y los 280. Y esto se denomina valor de ejercicio, más comúnmente conocido como valor intrínseco. Entonces, para resumir, pensemos que dentro de la diferencia de las opciones que están in the money y out of the money es su valor intrínseco, ¿no? Recuerden que las in the money tienen valor de ejercicio o valor intrínseco y las in the money, ¿no? Y las out of the money no tienen valor de ejercicio o lo que se conoce como valor intrínseco. Bueno, cuadro de ganancias y pérdidas en los contratos de opciones, muy importante entenderlo, ¿no? Fíjense que hay una particularidad, vamos a dividirlo por sectores. Fíjense los dos gráficos de arriba, que son los compradores de opciones, tanto comprador de call como comprador de put. Fíjense la particularidad de los dos, los compradores, que tienen su pérdida. A ver, pensemos como el eje de las X va a representar el movimiento del precio del subyacente, ¿no? Que vendría a ser el futuro, ¿no? De izquierda a derecha se va incrementando, y el eje de las Y lo que va a representar son las ganancias y pérdidas. Por supuesto que hacia arriba es ganancia, hacia abajo del eje de las X es pérdida. Bueno, un comprador de opciones, en este caso un comprador de call, va a tener una pérdida máxima, que es este valor, que la pérdida máxima va a venir representada por la prima que está pagando por este derecho. Siempre, fíjense, que el valor del subyacente, esta línea vendría a ser el precio del strike o precio de ejercicio, siempre que esté por debajo, ¿no? Por debajo del precio strike, en el caso del call, voy a tener una pérdida máxima acotada a la prima que yo pagué. Ahora, cuando el precio del subyacente empiece a subir por encima del strike o precio de ejercicio, yo voy a empezar en etapa de ganancia. Como consecuencia, a medida que vas más aumentando el precio subyacente, la ganancia se va incrementando cada vez más. Como consecuencia, lo que se dice, que las opciones, en este caso call, pero con los put pasa lo mismo, y ahora lo vamos a ver, las pérdidas están limitadas a la prima que yo pagué, pero la ganancia puede ser totalmente ilimitada a incremento de precio. Fíjense en el caso del put, el comprador, estamos hablando de compradores de call y compradores de put. Comprador de put pasa lo mismo, pero la diferencia es que el put es una opción de venta. Como consecuencia, me beneficio a la disminución del precio del subyacente. Bueno, fíjense, si el precio del subyacente está por encima del strike, mi pérdida, que es máxima, va a ser el valor de la prima, ¿no? Que es esta zona de pérdida. Como consecuencia, cuando el precio del subyacente empieza a disminuir por debajo del precio de ejercicio o strike, ahí empiezo en zona de ganancia. Como consecuencia, cuanto más baje el precio del subyacente, mi opción va a entrar cada vez más en ganancia. Entonces, repito lo que se dice, el put, lo mismo que el call, que los compradores de opciones tienen pérdidas limitadas a la prima que pagaron, tanto el call como el put, y ganancias totalmente ilimitadas en el caso del call, al incremento del precio, en el caso del put, a la disminución del precio. Entonces, para resumir, compradores de opciones, pérdidas limitadas, ganancias totalmente ilimitadas. Fíjense ahora lo que sucede con las
opciones vendidas, ¿no? Con lanzamientos de opciones o venta de opciones. Bueno, fíjense en la venta de call. Recuerden que en la compra del call, el comprador pagó la prima. Bueno, el que recibe la prima es el vendedor. Como consecuencia, para el vendedor de un call, en este caso, ¿no? Su ganancia va a estar limitada a la prima que compra. Pero a medida que se va incrementando el precio, empieza en zona de ganancia, en zona de pérdida. Fíjense que el comprador empieza en zona de ganancia, tiene el derecho pero no la obligación, el vendedor tiene la obligación, como consecuencia el vendedor ingresa en zona de pérdida. Entonces lo que se dice es que el vendedor de opciones, en este caso el vendedor del call, tiene ganancias limitadas a la prima que perdió, pero las pérdidas, en el caso del call, al incremento del precio, pueden ser totalmente ilimitadas. Fíjense en el put, ¿no? Opción de venta. O sea, acá funciona al revés que el call porque acá jugamos con la baja del precio. Bueno, lo mismo. El comprador del put pagó la prima, es una pérdida. El que recibe la prima es el vendedor del put. Y su ganancia, como vendedor, su ganancia máxima viene dado por el cobro de la prima. Ahora, a medida que empieza a bajar el precio, el comprador entra en zona de ganancia, pero el vendedor entra en zona de pérdida. Como consecuencia, la ganancia está limitada y la pérdida es ilimitada. Resumen. Fíjense los compradores de opciones, tanto call como put. Compradores de opciones, pérdidas limitadas, ganancias ilimitadas. Vendedores de opciones, ganancias limitadas y pérdidas totalmente ilimitadas. Para entrar en un ejemplo de cobertura o entender bien el funcionamiento de las opciones, yo siempre lo que hago es explicarlo y hacer un comparativo de lo que sucede gráficamente lo que sucede con un contrato de seguro, en este caso un automóvil, y lo que podemos hacer es analizar las partes del contrato de seguro y después ponerlo como ejemplo en un contrato de opción, ¿no? Fíjense lo que sucede en el seguro de un automotor. Por un lado está el comprador, que somos nosotros como compradores del seguro pagamos una prima. ¿Quién es el que va a cobrar la prima? La compañía de seguro, que es el vendedor del seguro. Entonces, comprador paga la prima, vendedor cobra la prima, en el medio lo que tenemos es el valor asegurado del automóvil, que es lo que la compañía de seguro me está asegurando un valor de destrucción, robo, etc. Como consecuencia, a ver, acá existe un mercado de competencia perfecta, ¿no? De primas de seguro, como consecuencia, si bien no es que el comprador y el vendedor negocian la prima entre sí, pero existe un mercado de competencia perfecta donde los compradores son los demandantes, los vendedores son los oferentes, y como consecuencia de ahí surgen los valores de las primas para pagar el seguro. Perfecto. ¿Qué pasa con el comprador? El comprador adquiere el derecho a recibir el valor del auto, por supuesto que siempre que el siniestro ocurra. A mí me roban el auto, entonces yo como comprador tengo el derecho a pedirle a la compañía de seguro que me pague el valor del auto. Pero acá hay una particularidad. Nosotros como comprador de seguros tenemos el derecho, pero no la obligación. ¿Qué quiere decir? Que si nadie me obliga a que si me roban el auto, yo vaya a reclamarle a la compañía de seguro. Si yo no quiero, no le reclamo. Como consecuencia, si yo no le reclamo a la compañía de seguro no me paga, ¿no? Entonces, lo que se dice es que tengo también el derecho, pero no la obligación. Yo soy un millonario excéntrico y decido no exigirle a la compañía de seguro el valor de restitución, y no se lo exijo y la compañía no me lo paga, ¿no? Bueno, fíjense, la compañía de seguro tiene la obligación de restituir el valor del auto si hay siniestro, y no solamente si hay siniestro. Por supuesto que si el comprador, ¿no? exige la ejecución de la póliza, ¿no? Pero el vendedor básicamente siempre tiene la obligación. Como consecuencia, el comprador, y para resumir, el comprador tiene el derecho, no la obligación, y el vendedor tiene la obligación de restituir el siniestro si ocurre. Fíjense lo que sucede con una opción de estos derivados, con una opción financiera, ¿no? Bueno, en vez de asegurar el valor del auto, yo estoy asegurando el precio, ¿no? De compra o de venta según el tipo de opción, call o put, de una mercadería en particular en este caso, que estamos hablando de commodities de origen agropecuario. Fíjense las partes. Por un lado está el comprador de la opción. El comprador paga la prima. Por otro lado está el vendedor. El vendedor es el que cobra la prima.
En el medio que tenemos el precio de ejercicio, el strike, que es el precio asegurado de compra o de venta según el tipo de opción. Si es una opción call, es un precio de compra, si es una opción put, es un precio de venta. Perfecto. Miren, el comprador, como el contrato de seguro, el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o de vender, según el tipo de opción. De comprar si es call, de vender si estamos hablando de put. ¿Qué pasa con el vendedor de la opción? Tiene la obligación de, en el caso de que si es un call, de vender, y en el caso si es un put, de comprar. ¿Qué quiere decir? Y en el medio de ellos, ¿no?, negocian el valor de la prima de este seguro, que básicamente acá la prima surge de la negociación dentro de la plataforma de negociación del mercado de futuros, donde la prima va a tener variables en su precio, que son varias, ¿no?, analizar de cuál es la variable que determina el precio de las opciones. Bueno, no sé, volatilidad, precio del subyacente, tiempo al vencimiento, tasa de interés. O sea, hay varias variables, ¿no?, que determinan el valor teórico de esta opción. Pero como consecuencia, dada una plataforma de negociación entre oferentes y demandantes, determinan las primas de estas opciones. Pero básicamente, si ustedes piensan en la opción como un seguro, ¿no?, como vimos el ejemplo del seguro automotor, una opción es un seguro de precio. Entonces, nosotros cuando le explicamos al productor agropecuario o cuando le intentamos explicar a la cadena, le decimos, che, mirá, si vos tenés una camioneta y la tenés asegurada, y pagás una prima de seguro para asegurar tu valor patrimonial. Si vos tenés, no sé, un seguro multirriesgo para asegurar tu producción ante un evento climático y pagás una prima de seguro, ¿por qué no deberías pagar una prima de seguro para asegurar tu valor de venta o de compra de tu mercadería? ¿Se entiende? O sea, básicamente la prima del seguro del auto, el multirriesgo y la prima del seguro de las opciones, bueno, son costos financieros, costos de comercialización, ¿no?, que básicamente hay que asumir para asegurar y tener una rentabilidad ya asegurada del negocio, ¿no?, y como consecuencia, con esto minimizar los riesgos de mi explotación, ¿no? Bueno, los contratos de opciones tienen la particularidad que se pueden cancelar de forma anticipada. Bueno, primero, la cancelación puede ser por el ejercicio, ¿no? El ejercicio es que si mi opción tiene valor intrínseco, ejerzo mi derecho y se me transforma en el futuro y la opción expira, desaparece. Por otro lado, se puede cancelar por compensación. Básicamente realizo una operación inversa. Si estoy comprado en un call de soja noviembre, precio de ejercicio 300, voy a vender un call de soja noviembre, precio de ejercicio 300, y mi ganancia o pérdida va a venir dada por el diferencial de prima que pagué cuando lo compré y prima que estoy cobrando cuando lo vendo. Como consecuencia, compras y ventas se cancelan, desaparece, ¿no?, el contrato de la posición en el mercado, y mi ganancia o pérdida viene dado por el diferencial de prima. Y en tercer lugar, por expiración del plazo de vigencia. Todas las opciones que llegan a su vencimiento expiran automáticamente. Las opciones que no están para ser ejercibles, que no tienen valor intrínseco, expiran, desaparecen. Las opciones que tienen valor intrínseco o valor de ejercicio, básicamente se ejercen al momento del vencimiento de forma automática y automáticamente se transforman en el futuro correspondiente, ¿no?, en el subyacente correspondiente. Especificaciones técnicas de los contratos, más o menos para entender. No vamos a entrar muchos en tecnicismos, porque la verdad que no tiene mucho sentido, pero acá estamos intentando explicar cómo funcionan los contratos de opciones desde un punto de vista lo más didáctico y básico posible para entender un muy buen instrumento de cobertura, ¿no? Bueno, call y put, ya dijimos, el activo subyacente es un contrato de futuros. Recuerden que el subyacente siempre es un contrato de futuro, en este caso, que puede ser un futuro de una posición: noviembre, mayo, julio, soja, trigo o maíz. Tamaño del contrato son 100 toneladas. La moneda de negociación, recuerden, la moneda de negociación de la prima es en dólares estadounidenses, ¿no? Ustedes van a ver en las pantallas de negociación que las primas de las opciones cotizan en dólares. Por supuesto, cuando yo tengo que integrar el pago de la prima, porque compré una opción, o cuando vendo una opción y cobro una prima, voy a recibir pesos a un tipo de cambio, ¿no? O sea, los dólares es para la negociación, pero la liquidación viene dada en pesos a un tipo de cambio Madrid-Rofex, que básicamente es un tipo de cambio oficial. Los strike o precios de ejercicio los van a encontrar en pantalla. De hecho, son precios fijados en dólares por toneladas con intervalo de $4. Ustedes van a encontrar una tira, no sé,
precio de ejercicio 300, 304, 308, 312, tienen intervalos de $4, son fijados por el directorio del Madware Rofex, dependiendo el reglamento del contrato. Como consecuencia son fijos. Ustedes lo que van a hacer es, van a buscar, según el precio de ejercicio, a cuánto está cotizando la prima de ese strike o precio de ejercicio. El vencimiento del último día de negociación tiene una regla que le puede resultar extraña a más de uno, pero tiene más que ver con la negociación de los productos agropecuarios. Siempre hay que entender que las opciones de estas características de commodities de origen agropecuario vencen el mes anterior al mes del contrato. ¿Qué quiere decir? Que si yo me compro una opción de noviembre, esa opción está venciendo en octubre, no vence en noviembre, vence el mes anterior. ¿Y cuando está venciendo? Tiene una regla particular. Vence la rueda anterior a las últimas 5 ruedas del mes anterior del contrato. Si buscamos sábado, domingo, feriado, y más o menos buscamos en qué fecha estaría venciendo, calculen que una opción de noviembre estaría venciendo el 22, 23 de octubre aproximadamente. El plazo de ejercicio, ya lo dijimos, son opciones de tipo americana. Desde el registro, del momento que la compro, hasta esa regla de vencimiento, yo puedo ejercer mi derecho en cualquier momento. Por supuesto que voy a ejercer el derecho de aquellas opciones que están in the money, ¿no? El tick mínimo de la prima son 10 centavos por tonelada, se negocian en series en los meses listados de 18 meses calendario. Por supuesto que en el tema de opciones hay concentración de liquidez en los momentos de cosecha, por ejemplo, ¿no? Donde la mayor liquidez de opciones, por ejemplo, de soja pueden estar en las posiciones mayo, que es el mes de cosecha, noviembre, julio, pero el mes de cosecha es el mes que más liquidez tiene. Derecho de mercado, el 0.3% del valor nocional de la prima, el P por Q. El P por Q sería el tamaño del contrato multiplicado por el precio. Supongan que estamos negociando a $300. Bueno, si estamos negociando a $300 por tonelada, el valor del contrato es de $30.000, ¿no? 300 por 100 toneladas. Bueno, el derecho de mercado que va a cobrar Madware Rofex es el 0.3% de esos $30.000, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Es de la prima, ¿no? Yo, o sea, estoy negociando una prima a $5, el tamaño del contrato es de 100 toneladas, como consecuencia mi valor nocional de la prima es $500, como consecuencia el derecho de mercado va a ser del 0.3% de los $500. Perdón el error, pero estaba comentando cómo eran los de los futuros. Las opciones es sobre el P por Q de la prima, 0.3% de esos $500, y por supuesto que lo que tiene de beneficio que otorga Madware Rofex es que tiene un tope de $10 como consecuencia. Si este cálculo del 0.3% del valor de la prima da más de $10, el tope a cobrar como derecho de mercado van a ser $10. Recordemos que estos dólares, estamos hablando de dólares Banco Nación, vendedor, ¿no? Para lo que es derecho de mercado. Y por último, algo muy particular de las opciones, que es que las garantías, recuerden que para operar en este tipo de mercados, básicamente las cámaras compensadoras lo que exigen a las partes es un depósito de garantía denominado margen inicial o margen comúnmente como conocido. Bueno, la particularidad de los contratos de opciones es que los compradores de opciones no tienen que depositar márgenes. Como consecuencia, para un productor agropecuario, para una persona que quiere tomar una cobertura, esto de me fijo un precio de compra, me compro un call, no tengo que depositar márgenes, mi pérdida está totalmente acotada a la prima que yo pago. O sea, los beneficios son muchos de operar opciones, muchos, ¿no? Porque yo sé cuál es mi pérdida máxima, sé que no tengo un costo de inmovilización por garantías. Básicamente, para hacer una explicación básica y no entrar en tecnicismos, los compradores de opciones no tienen riesgos, el que tiene riesgo es el lanzador o vendedor de opciones. Como consecuencia, los vendedores de opciones son a los que se les va a exigir el depósito de garantía. Ahora bien, si yo me compro una opción, y generalmente cuando se compran opciones out of the money, y la opción, en el momento de la vida de la opción, se transforma en una opción in the money, ¿no? Yo como comprador voy a estar recibiendo los diferenciales de precios. Como consecuencia, ya para la cámara compensadora ya tengo riesgo, como consecuencia ahí
recién la cámara compensadora me puede exigir el depósito de un margen para compensar estas diferencias que yo me llevo, ¿no? Y que si el mercado se da vuelta y empieza a bajar, esas diferencias las voy a tener que devolver, y si no las devuelvo, la cámara compensadora tiene que tener una garantía para poder cubrir la falta de pago de ese diferencial de precio. Entonces, los depósitos, las garantías en opciones, los compradores no depositan garantías siempre que las opciones estén out of the money, pero cuando las opciones ingresan en el mundo in the money, ahí empiezan a exigir garantías. Vamos a ver un ejemplo numérico concreto para entender las opciones como instrumento de cobertura, ¿no? Y acá vamos a poner un ejemplo puntual. A ver, ejemplo de cobertura a la baja, comprando un put. Recuerden que el put es una opción de venta, ¿no? Como consecuencia, si yo quiero fijar un precio de venta, lo que tengo que hacer es comprar un put. ¿Quién estaría utilizando un put? Bueno, un productor agropecuario. El productor agropecuario tiene la particularidad que en el momento de siembra está invirtiendo, ¿no? Fertilizantes, semillas, o sea, ya tiene un costo de producción. Como consecuencia, si ya tiene un costo de producción, y pensemos que estamos en el mes de octubre, ¿no? Sembrando soja, en este caso trigo, ¿no? En octubre viene sembrando, ¿no? Y en octubre el productor de trigo tiene que asegurarse un precio de venta, básicamente en octubre, cuando ya tiene definido y sabe su costo de producción, básicamente lo que va a necesitar es fijar un precio de venta a futuro de su mercadería para poder neutralizar las posibles pérdidas que puedan tener ante los movimientos de precios. Bueno, dicho esto, el productor dice, bueno, a ver, ¿cuánto está cotizando? Recuerden que los precios que surgen de los mercados de futuros, ¿no? Son precios que la cadena los toma como precios de referencia para la toma de decisiones, ¿no? O sea, los mercados de futuros descubren precios de las mercaderías. Como consecuencia, el productor siempre está pensando y mirando, che, ¿cuánto vale mi mercadería al momento de la cosecha? Estoy produciendo, ¿cuánto está cotizando en este momento? Bueno, en el caso del trigo, enero, que es el momento de la cosecha, el productor siempre está mirando cuánto vale la posición de trigo enero para saber cuánto vale su mercadería. Bueno, en este momento, en octubre, el productor ve que el trigo enero está cotizando a $330 por tonelada, entonces decide darle la orden a su agente. Recuerden que para acceder a las coberturas tiene que hacerse a través de un agente registrado en los mercados. Entonces decide darle una orden a su agente y dice, mira, comprame un put, necesito un precio asegurado de venta a enero de mi mercadería. Entonces, básicamente cuando empiezan a mirar las cotizaciones de las opciones en sus diferentes strike o precio de ejercicio, el productor básicamente lo que debería hacer siempre es comprar opciones out of the money. ¿Por qué debería comprar opciones out of the money? Porque básicamente si yo compro una opción in the money, ¿no? El valor de la prima va a ser mayor porque ya tiene valor de ejercicio, tiene valor intrínseco. Como consecuencia, acá yo lo que tengo que buscar es una relación entre costo, ¿no? Cobertura y costo, que me genere que ese costo, ¿no? Que es la prima, sea el precio lo más bajo posible. ¿Para qué? Para hacer un mix de costo de comercialización, ¿no? o costo financiero lo menor posible con respecto a mi precio de venta del mercado. Entonces decide comprar un call, fíjense, un call precio de ejercicio 320 y pagar una prima de 3. Fíjense la particularidad. Si el trigo de enero en este momento cotiza 330 y me compro un put de 320, estoy comprando un put out of the money. No voy a ejercer mi derecho de vender a 320 algo que en este momento vale 330. Como consecuencia, esta prima, estos $3, es un precio, a ver, si este precio de ejercicio estaría por arriba de lo que vale en este momento el subyacente, que es el trigo negro, esta prima sería un precio mucho mayor. Como consecuencia, repito, la relación entre un precio de ejercicio que me asegure un valor de venta en mi esquema que sea coherente, más una relación de una prima lo más baja posible. Entonces, lo que hace este productor es comprar perdón, que se me pasó la filmina, de comprar este put, ¿no? Este put de precio ejercicio 320 con una prima de $3. Perfecto. ¿Qué sucede? Llega diciembre, recuerden ustedes que las opciones vencen el mes anterior del contrato. Llega diciembre, ¿no? Bueno, en diciembre el trigo negro cotiza a $310, fíjense, cotizaba a 330,
me compré un put de 3.20, ahora cotiza el tribonero a 3.10, o sea, lo que sucedió, si lo llevamos al seguro patrimonial, me robaron el auto, ¿no? Sucedió el evento, la baja del precio. Como consecuencia, voy a ejercer mi derecho de esta opción put. Al ejercer mi derecho, ¿no?, de esta opción put, se me va a transformar en una venta de futuro de tribonero al precio de ejercicio, a 3.20. Acá lo tienen. Ejerce la opción y registra un contrato de tribonero a 3.20. Queda registrado una venta de tribonero a 3.20. Perfecto. Voy a salir por compensación. ¿Qué quiere decir? Voy a cancelar mi posición de futuro de venta de 3.20, como con una operación inversa. Me voy a comprar a lo que vale ahora un tribonero a 3.10, como consecuencia el diferencial de precios entre 3.10 y 3.20 me da una ganancia de $10 por tonelada y cancelé mi posición por compensación. ¿Qué quiere decir? Que en el mercado de futuro yo ya no tengo más posición de cobertura, ¿no? Cancelé porque ejercí mi opción, expiró y se me transformó en una venta que la cancelé con una venta de futuro, la cancelé con una compra de futuro y ese resultado me dio una ganancia por compensación de $10 por tonelada. Perfecto, me voy al mercado físico. Recuerden que estoy utilizando los instrumentos para cobertura, ¿no?, de lo que sucede en los movimientos de precio en el mercado físico. Entonces, yo tengo la mercadería, soy un productor de trigo, y ahora voy al acopio al molino, ¿no?, al molino triguero de mi zona, y voy y le vendo mi mercadería. Bueno, perfecto. Hay una particularidad. La particularidad es que al momento del vencimiento del contrato, ¿no?, a la fecha de vencimiento, tanto el contrato de futuro como lo que vale la mercadería al mercado físico convergen. ¿Y por qué convergen? Por la fuerza de mercado, ¿no? Si estaría desarbitrado y uno de los dos valores fuera distinto entre el mercado físico y el mercado futuro, las fuerzas de mercados harían un arbitraje y se termina compensando. Como consecuencia, siempre los precios terminan convergiendo por un tema de arbitraje entre distintos mercados, ¿no? Perfecto, vendo mi mercadería a $310 por tonelada, ¿no? ¿Cuál fue mi resultado del mercado de futuros? $10 que yo gané por compensación. Como consecuencia, 3.10 que vendí, más los 10 que recibí por el mercado, me resulta mi precio de venta de $320, mismo precio que yo tenía, ¿no?, al momento de la cobertura, el strike mío de 3.20. Por supuesto que para hacer un cálculo perfecto, yo lo que debo hacer es restarle estos 3.20, los $3 de costo de prima. Como consecuencia, el costo de la opción fue $3, entonces mi precio final de venta es $317. ¿Se entiende? O sea, básicamente ejercí mi derecho y lo pude vender a mi precio de ejercicio porque el mercado bajó. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo que hubiera sucedido si el mercado hubiera subido. Mismo ejemplo, put de 3.30, cotizaba 3.30, put de 3.20 compré, $3 de prima, llega diciembre y el precio sube, cotiza 3.40, ¿no? No voy a ejercer el derecho de vender a 3.20 algo que vale 3.40 en el mercado. ¿Qué hago? Dejo expirar la opción. La opción expira a vencimiento y me voy al mercado físico a venderle al molino de mi zona. Recuerden que por convergencia, el precio físico en ese momento y el precio que cotiza el mercado de futuro al momento del vencimiento son iguales. Como consecuencia, le vendo a mi molino, amigo de la zona, le vendo a $340 por tonelada. Bueno, a esto le tengo que restar mi costo de la opción, que fueron $3. Como consecuencia, mi precio final de venta es de $337. Fíjense la particularidad. Con el put aseguro un precio mínimo de venta. ¿Cuál va a ser el precio mínimo de venta? El ejemplo anterior. Si el mercado baja, ¿no? Si el mercado baja, mi precio mínimo de venta va a ser 3.20. Si el mercado sube, lo voy a vender a lo que valga en el mercado. Como consecuencia, operar con opciones put a mí me da la posibilidad de poder captar la suba del mercado, cosa que muchas veces sucede que cuando toman coberturas con otro tipo de instrumentos, por ejemplo, instrumentos forward, lo que suele suceder es que si bien fijé mi precio de venta de mi mercadería a futuro, si el mercado subió, yo no puedo captar esa suba de mercado porque tengo que vender mi mercadería al precio forward, ¿no? Como consecuencia, utilizando opciones, en este caso, opciones put, si sube el precio del mercado de mi mercadería, yo de alguna forma lo puedo captar cuando voy a operar en el mercado físico. Vamos a ver otro ejemplo, call. El ejemplo de utilización del call, más o menos lo mismo. En este ejemplo
estamos hablando de una cobertura de compra call con mercado en suba. ¿Quién estaría comprando un call? Bueno, el call lo podría estar comprando un acopio que le quiere comprar que necesita comprar producción de soja. Entonces, el acopio básicamente lo que tiene que hacer es, necesito un instrumento que me fije un precio máximo de compra. Fíjense, lo mismo que el put, pero con opción de compra. En noviembre, la soja mayo cotiza a $370. El acopio está mirando a cuánto cotiza al momento de la cosecha la soja, ¿no? Que es en mayo. Entonces, decide comprar un call de soja mayo, precio de ejercicio 380, y pagar una prima de 3. Particularidad igual que el put. Me compré un call out of the money, ¿no? No voy a utilizar el derecho de pagar 380, algo que vale 370. Como consecuencia, la prima que estoy pagando es menor. Cuanto más bajo, cuanto más out of the money esté este strike, la prima va a ser más barata. Entonces ahí hay una relación entre qué precio yo me queda cómodo para fijar un precio de compra y cuánto vale la prima. Perfecto. Llega abril. Recuerden que las opciones vencen el mes anterior, ¿no? Es una opción de mayo, vence en abril. En abril la soja mayo cotiza a 3.90 y yo tengo un call de 3.80. Bueno, se me robaron el auto. Básicamente voy a ejercer el derecho de pagar 3.80, algo que en el mercado vale 3.90. Bueno, cuando ejerzo mi call, se me transforma en una compra de soja mayo a 3.80, ¿no? Como consecuencia, se me queda registrado en el mercado la compra del futuro de soja mayo a 3.80 y vale 3.90 ahora, y lo que hago es una operación de venta a 3.90 para cancelar la de 3.80 y me queda una ganancia de $10 por tonelada. Recuerden, cancelé la posición, me llevé los $10 en el mercado de futuros, no me quedan más posiciones de cobertura. Me voy al mercado físico, ¿no? ¿Qué es ir al mercado físico, en este caso la acopio? Me voy a ver al productor de soja de la zona, ¿no? O me viene a ver y le digo, che, mira, te compro la producción. Perfecto. Recuerden, por convergencia, 3.90 vale al vencimiento, 3.90 va a valer el mercado de futuros. Bueno, le compro al productor de la zona de soja a $390 la tonelada, que es lo que vale el mercado físico en este momento, pero recuerden que yo recibí $10 por compensación del mercado futuro. Como consecuencia, mi precio de compra final es de $380 la tonelada. Fíjense, el precio asegurado, el precio que yo tenía en el strike. Ahora bien, a esto le tengo que sumar, se lo sumo porque es una compra, ¿no? El costo de mi opción, que fue $3, como consecuencia el precio final de compra es de 3.80. Vamos a ver el mismo ejemplo con el mercado en baja, ¿no? Igual, soja noviembre cotiza 3.70, me compré un call de 3.80, pagué $3. Llega a abril y la soja mayo baja, cotiza a $360 por tonelada. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ejercer mi derecho de comprar a 3.80, algo que vale 3.60? No. ¿Es una opción out of the money? Sí. ¿Qué hago? La dejo expirar. La dejo expirar, expira en el mercado, ¿no? No me queda más posición de cobertura del mercado, me voy al mercado físico. Por convergencia, el precio del mercado físico es de $360. Entonces, compro, ¿no? Al productor de soja le compro la soja a 360. A esto le tengo que sumar $3, que es el costo de la prima. Como consecuencia, mi precio final de compra es de $363. Particularidades igual que el put. Recuerden, fíjense en el ejemplo en el mercado en suba, ¿no? Yo tengo un precio máximo de compra con un call, porque mi precio máximo de compra, si el mercado sube, va a venir dado por el ejercicio de mi opción y mi precio de máximo de compra va a ser $380 más la prima, ¿no? Perfecto. ¿Qué sucede si el mercado baja? Voy a ir y lo voy a comprar a lo que baja el mercado. Así que mi precio de compra máximo, ¿no? En este caso, para mí, va a ser de 3.80 más la prima. Porque si el precio baja, yo dejo expirar y voy y compro en el mercado físico. Para ir cerrando, para no hacerlo muy largo, esto es un visor de precios de las opciones, ¿no? Esto es maíz Rosario, posición julio 2023, son las opciones de julio 2023. Esto es cuando el subyacente, el futuro, cotizaba a 194,50. Fíjense, acá lo que tienen en el medio son los strikes, ¿no? Que van incrementándose en intervalos de $4. De este lado tienen las opciones call, de este lado tienen las opciones put, ¿no? Perfecto. La particularidad siempre es que se negocian siempre opciones out of the money,
fíjense que los 194,50 que vale en este momento en la posición de mayo-julio futuro, ¿no? Está por este strike, más o menos. Como consecuencia, las opciones que se negocian son put, son todas las que están arriba, y call son todas las que están acá abajo, porque son opciones out of the money. Si queda alguna opción put de este lado, estas que están por acá, por estos precios de ejercicio, son opciones que estaban out of the money en un pasado y que por el movimiento del precio se convirtieron en opciones in the money, ¿no? Pero básicamente cuando se negocian opciones out of the money porque, repito, acá la idea es tener un costo financiero lo menor posible, ¿no? Tendría que ser el costo del pago de la prima, ¿no? Con un precio de ejercicio asegurado que a mí me asegure una rentabilidad de mi negocio. Bueno, esto fue todo, yo les agradezco mucho. Ahí, Ale, yo no sé si tenés algún tipo de duda, los invitamos a escribir en el chat si tienen alguna duda o consulta, y si no, Ale, si vos tenés ahí alguna pregunta y las podés canalizar, bienvenido sea. Bueno, Fede, excelente la presentación. Muchas gracias. Podés tomar un poquito de agua. La verdad que estuvo muy buena. Sí. Tengo algunas preguntas que fueron llegando y que la fui anotando, así la podemos ir resolviendo. El punto número 1 dice, ¿las opciones tienen diferencias diarias? Bueno, muy buena la pregunta. Las opciones no tienen diferencias diarias mientras las opciones estén out of the money. Cuando la opción se transforma en una opción in the money, empiezan a pagar diferencias. Vamos a poner un ejemplo. Me compro un call de noviembre a $300, de soja noviembre a $300. ¿No? Cuando la posición noviembre está cotizando a $280. Eso es una opción out of the money, no existen márgenes, no existen diferencias, no existe nada. Ahora, el precio del subyacente empieza a incrementarse de 280 a 290, 300 y pasa a los 300 y llega a 320. Bueno, como consecuencia, el comprador de la opción, ¿no? Que tiene una opción call a 300 cuando el subyacente vale 320, ahora pasó a tener una opción in the money. Bueno, esos $20 de diferenciales entre lo que subió con respecto al strike, el vendedor de la opción los va a tener que depositar y los va a cobrar el comprador de la opción. Entonces, ahí, cuando la opción se vuelve in the money, la opción empieza a pagar diferencias. Ahora bien, recuerden que yo les dije, las opciones no pagan márgenes, pero en este caso que se volvió in the money, el mercado, por esos $20 que va a recibir por diferencias, el comprador de la opción va a tener que depositar una garantía. Como consecuencia, la garantía siempre está muy de la mano de la diferencia que está cobrando, ¿no? Como consecuencia, puede dejar esos $20 en garantía, como consecuencia ahí flujo no hay, ¿no? Ahora, si yo los $20 me los quiero llevar, lo que debería hacer es depositar algún tipo de garantía, algún instrumento financiero en el mercado que me avale ese margen inicial. Como consecuencia, yo me puedo llevar esos $20 y esos $20 que no tengan un costo de oportunidad ocioso, ¿no? O sea, poder invertirlos para que esos $20 por tonelada me generen algún tipo de renta. Pero con la pregunta que están haciendo ahí, que me transmite Ale, básicamente no existe diferencial de precios cuando las opciones están out of the money, pero una vez que las opciones se convierten en in the money, empiezan a pagarse diferencia de precio. Bien, y lo que decías recién, había una pregunta relacionada que dice, ¿qué instrumentos financieros se pueden colocar como garantías a las opciones? Perfecto, bueno, repito, compradores de opciones out of the money, no se exigen garantías, ¿no? Vamos a empezar por ahí, porque por ahí alguno dice, che, me quiero comprar un put o un call, mientras los compren out of the money no va a haber exigencia de garantía de ningún tipo. Ahora bien, si se transforma en una opción in the money, va a empezar a exigir garantías, bueno, y ahí las mismas garantías que se depositan para operar en el mercado de futuros son aceptadas en garantía, pueden ser avales bancarios, avales de SGR, por supuesto que si se cumple la condición PYME, instrumentos financieros que pueden ser renta fija, renta variable, acciones, bonos, cuotas parte de fondos común de inversión. Bueno, tenemos una variedad de instrumentos que aceptamos en garantía para garantizar este tipo de operaciones, pero recuerden a los compradores de opciones, el vendedor de opciones de movida va a tener que poner esta garantía, ¿no? No hay duda ahí. Pero el comprador de opciones, mientras esté out of the money, no va a depositar, pero cuando se convierta in the money, básicamente con todos estos instrumentos que el mercado acepta para garantizar todas las operaciones que se negocian en el ámbito, básicamente se pueden garantizar contratos de opciones.
Para un productor agropecuario, una pregunta importante es, ¿cuáles son los mejores contratos si las opciones son viables en este caso? Bueno, el productor agropecuario tiene que comprar put, básicamente. Tiene que comprar put out of the money. Básicamente su pérdida máxima va a venir dada por la prima que va a pagar. Lo tiene que tomar como un costo de cobertura, como paga la prima de la camioneta, como paga la prima del seguro multirriesgo, como el seguro del tractor. Debería comprar un put, pagar una prima y se está asegurando un precio de venta. Ahora, si el precio baja, él va a poder ejecutar y vender al precio garantizado. Si, por supuesto, como dijimos en el ejemplo, si el precio sube, el productor va a dejar de expirar, va a perder la prima nada más, pero va a ir a vender un precio mayor en el mercado físico. Entonces, productores agropecuarios les aconsejo, compren put, tienen la pérdida limitada de la prima, más que eso no van a perder, no tienen que depositar ningún tipo de garantía y no tienen que hacer ningún tipo de mantenimiento complejo, de ver las diferencias, nada. Ustedes compran el put, básicamente lo dejan. De hecho, yo siempre digo que lo mejor que puede suceder, esto pasa lo mismo con el seguro del auto, ¿no? O sea, yo pago el seguro del auto, pero en ningún momento yo estoy esperando que el auto me lo roben, por más que yo lo tenga asegurado. Porque que me roben el auto me genera algún tipo de perjuicio. Bueno, con el tema de las coberturas, para mí pasa exactamente lo mismo. Si yo me compro un put y soy un productor, el costo de la prima lo tomo como un costo hundido, pero yo no estoy queriendo que el precio baje para así yo ejecuto mi put. Porque si el precio baja, la realidad que nos está diciendo es que está bajando el valor, el precio de toda mi producción, ¿no? Como consecuencia, nadie quiere que baje el precio de su producción. Al contrario, queremos que el precio de nuestra producción se incremente. Pero la compra del put y el pago de la prima viene dado por si el evento sucede de la baja del precio y poder asegurarme un margen de ganancia. Bueno, Fede, excelente. Visto que no hay más preguntas, damos por finalizado la exposición. Les queremos agradecer el tiempo y lo esperamos en el próximo webinar. Un saludo para todos. Muchísimas gracias a todos y saben que cualquier duda o consulta estamos a disposición de ustedes. Así que gracias.